crear, a fabricar el país que merecemos delegar. Es tu labor, es tu misión, la de seguir hombro y a la par. El sol sale, llega la ilusión, ríos de esfuerzo levantan la nación. Es tu lucha la que vale un millón. Uniremos las manos con pasión. Labor, amor por la acción, la mirada que genera producción, el corazón late fuerte en unión. Todos juntos creamos la nación. Despierta con fuerza y creatividad, con energía que enciende la ciudad. Transpirar sueños en realidad, fundamental cambiar la mentalidad. Construir desde el suelo hasta el cielo, romper los muros del desconsuelo. Juntos formamos nuestro anhelo, ese país que nos da consuelo. Labor, amor por la acción, una mirada que genera producción, corazón late fuerte en unión. Todos juntos creamos la nación. Labor, amor por la acción, una mirada que genera producción, corazón late fuerte en unión. Todos juntos creamos la nación. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy buenas tardes, Chueco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, conductor? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo, como siempre. Bueno, bien, muy bien. Acá estamos acompañados de un amigo de la casa, un amigo personal. Hoy nos visita el presidente de la Fundación SEATRA, Centro de Asistencia al Trabajo, Luis Armestó. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Luis? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto visitarlos. Bueno, perfecto. Muchas gracias por venir y tomarte el tiempo, aparte de tomarte el rico mate. ¿Cómo está el mundo del trabajo hoy en la actualidad en 2024? ¿Qué está sucediendo? Y mirá, yo sí te lo tendría que describir, está pulverizado. El mundo del trabajo está en franca decadencia, en una decadencia muy profunda. En un contexto que fuera del aire estábamos justo charlando y que tiene que ver con la economía, ¿no? Con el modelo económico. Hoy el mundo del trabajo se encuentra en crisis muy profunda porque está en crisis muy profunda también el sector pyme. 16.500 pymes cerraron durante el año en curso y eso no es gratuito. Digo, dentro de esas 16.500 pymes cerradas tenés un aproximado de 160.000 despidos. Esos son datos chequeables, digo, ¿no? No es que uno está divagando o trabajándolo desde un punto de política partidaria. Acá lo que falla claramente es el modelo económico. Si bien el presidente de la Nación se vitorea con la baja de la inflación, pero lo que nosotros discutimos es a qué costo, ¿no? ¿A qué costo? A eso, el costo son las 16.500 empresas que cerraron, son los 160.000 personas, argentinos y argentinas que se quedaron sin laburo, es el crecimiento exponencial del fraude laboral, ¿no? A través de los monotributos. Bueno, hay un montón de condimentos que hacen ratificar esta posición que tengo de que el mundo del trabajo está en crisis, ¿no? Es un poquito lo que va en ese sentido. Bien, sí, claro, un poco los últimos números a veces vienen con unos meses de rezago, pero tenemos números, por ejemplo, de alrededor del 48-50% de empleo informal y 7,7% el desempleo sería de todo lo que es la EPH, que simplemente es si trabajaste el día anterior o la semana anterior. También estamos hablando de una precariedad importante, sobre todo en un momento donde el país se está poniendo bastante caro para comer y para cuestiones absolutamente básicas. Por eso tenemos una duplicación también de la indigencia. Y los empresarios pyme, ¿cómo hacen para poder pagar mejor si están teniendo unas bajas en los consumos de 20 o 30 puntos, depende del rubro? ¿Cómo se hace esto? No, está claro que no lo pueden hacer, por eso cierran, ¿no? O sea, hoy el negocio quizás de esas empresas que no tenían grandes rentabilidades tiene que ver con, bueno, prefiero bajar la persiana.
Me parece que va por ahí. Me quedo con un poco los números que vas tirando, Nico, de la informalidad. Que la informalidad no solo que afecta a los trabajadores y trabajadoras en el diario, ¿no? En la inestabilidad, en el salir a buscar el mango todos los días cuando se levantan a la mañana, sino que también deteriora profundamente la caja de la recaudación de la seguridad social, ¿no? Con lo cual toda esta de vuelta, no nos va a ser gratuito como país esto que están haciendo, en términos de los futuros jubilados, por ejemplo, y jubiladas. Pero no obstante ello, me parece importante aclarar que también debilita profundamente la informalidad, profundamente la representación sindical, ¿no? Porque esas personas quedan fuera de cualquier ámbito, no están registradas, quedan fuera de cualquier ámbito de representación gremial, que bueno, hay unos espacios incipientes que están tratando de aglutinar, pero digo, a las organizaciones sindicales formales, tradicionales como las conocíamos, también las deteriora profundamente la cantidad de despidos, la cantidad de informalidad. Es un índice absolutamente preocupante. Bien, sí, totalmente. Esto que estás marcando, Luis, lo del tema de la seguridad social, es preocupante. ¿Cómo se van a jubilar las personas que dentro de 20 años continúen con un trabajo sin ningún tipo de aporte, sin ningún tipo de la caja previsional? Que aparte también es un problema para los jubilados actuales, porque somos los que aportamos hoy quienes estamos pagando, digamos, la jubilación de los actuales pasivos, de los actuales jubilados. ¿Y cómo ves el rumbo macroeconómico, esto de que quizás abrirse al mundo hace que la inflación aún baje más, que entren un montón de productos terminados y para algunos consumos, no para todos, por supuesto? Y la apertura indiscriminada a las importaciones es la firma del acta de función, ¿no? Para mí, sin lugar a dudas, porque esto ya pasó, digo, no es que uno sea futurólogo ni ande haciendo cálculos ancestrales, ¿viste? No soy un chamán, pero digo, estas cosas ya han pasado. Esto pasó en los 90. La apertura de las importaciones, cuando nos meten la novedosa Ley Nacional de Empleo, que lo que vino a hacer el menemismo, entre otras cosas, fue a flexibilizar el mundo del trabajo. Y esto es algo que ya hemos pasado, ya lo hemos vivido, y cuando nos lo vienen a proponer como algo nuevo, porque cuando te hablan de reforma al oído, reformar, cuando uno dice voy a reformar mi casa es para hacer una mejora, ampliar algo. Bueno, acá reformar es una palabra un tanto engañosa porque no se reforma nada, se destruye, es destruir. La reforma laboral vino a destruir derechos, ni más ni menos. Y vamos a hacer, permitime, Nicolás, hacer una breve reseña. En los años 90 esto ya ocurrió, ¿sí? Cuando meten mano en los derechos laborales de los trabajadores, lo que hicieron fue, no movieron la aguja, el amperímetro no se movió. Lo que generó fue más desempleo, más informalidad, porque de fondo lo que estamos discutiendo es, al mundo del trabajo lo define la economía, lo define qué modelo económico está llevando a cabo el presidente o presidenta de turno. Con las mismas leyes, entre 2003 y 2015, los índices fueron bastante diferentes, y mucho más entre 2003 y 2007. Entonces, la verdad es que lo que define al mundo del trabajo, a la generación de empleo genuino, a la generación de empleo de calidad que le decimos, es el rumbo económico. Y el rumbo económico acá está yéndose a pique. Por lo menos esa es la apreciación que yo tengo. Bien, desde distintos sectores, sea público o privado, digamos, algo generalizado. Sí, absolutamente. Hoy, hace 2 o 3 semanas, se conocía el dato del uso de la capacidad instalada, que en definitiva estamos hablando de cuántas máquinas están encendidas en una fábrica. Por supuesto que hay distintos rubros, la media está alrededor de un 60%, o sea que cuando uno se pone a pensar si hubiera algún rebote, ¿no?, de la economía, y si repunta un poco el consumo y esto con el salario y demás, inversión, como muchas veces se dice en las esferas nacionales presidenciales, ¿por qué habría si todavía tengo un 40% ocioso? ¿Por qué habría inversión? No va a haber inversión. Lamento ser un aguafiestas en este sentido, pero la inversión no va a llegar.
es la misma que cantó el macrismo durante la luz al final del camino, los brotes verdes. Bueno, ya como un poco estamos acostumbrados a esta zaraza. Lo que me parece a mí resulta imperioso, que es importante, y por lo menos así lo vemos desde SEATRA, del Centro de Asistencia al Trabajo, es, tenemos que empezar a discutir, hablar, escuchar con la gente como nosotros, gente común, porque somos gente común, no nos autopercibimos dirigentes, nada por el estilo, porque no lo somos. Pero es importante poner en la agenda popular qué clase de país queremos en términos económicos, qué modelo nos resulta más beneficioso. Hoy me parece que nosotros estamos trabajando en una línea y lo voy a sostener y lo voy a ratificar, y porque creemos y estamos convencidos que es por ahí, que hoy las alianzas y las unidades no se hacen con los dirigentes, sino que se hace con la gente. ¿Qué quiere hablar con la gente de esto? Hay que explicarle a la gente qué modelo económico es el que más les sirve, independientemente de los nombres propios que van representando a estos modelos, ¿no? Tenemos que hablar de modelos de país. Yo no perdería el tiempo en debate falopa, ni entrar en clinch entre compañeros y compañeras. No es momento. Es momento de hablar con la gente. Incluso no es momento ni de armados, digo, ¿no? Me parece a mí importantísimo, y salgo un poco de la charla más estadística y me meto un poco más en la charla más política. Me parece importantísimo ir a preguntarle a la gente que está en los pueblos, que está en los parajes, que está acá en la sociedad de fomento, ir a juntarnos. Somos 4 o 5, empecemos a hablar, empecemos a instalar el tema. ¿Qué clase de país queremos? ¿Qué economía queremos? ¿Qué modelo necesitamos para que estemos bien? Estar bien, ¿qué es? Comer, pagar la luz, pagar el gas, comprarte una pilcha, vestir a tus pibes. Bueno, pensar en unas vacaciones, pensar en tener un laburito. Me parece que tenemos que discutir profundamente qué clase de país queremos en términos económicos. Hay que debatir el modelo económico. Me parece que todo lo demás resulta ajeno, resulta extemporáneo y resulta de una gravedad de lectura política que es terrible. Digo, es no entender el momento que estamos viviendo. Claro, esto de poner un poco, ir un poco más hacia la política, esto de el déficit cero sea quizás el hambre de la mayoría de los jubilados o de casi todos los que cobran la mínima, ¿no? Poner como variable de ajuste eso me parece un síntoma de crueldad absolutamente enorme, en vez de, claro, como decís vos, poner un poco el debate del modelo económico, cuál es el que está generando más trabajo hoy en nuestro país, con los insumos, con las materias primas que tenemos, qué podemos hacer, qué podemos transformar, cómo impulsamos al sector pyme, que es el que más fuente de laburo genera, son 3/4 partes del sector privado. Sí, creo que es casi el 80%. Sí, a veces es el 78%, exacto, es un número verdaderamente alto. Tiene un arraigo territorial, no se van a cualquier lado como una multinacional, que muchas veces cuando el número no le cierra, porque el dólar se atrasó mucho, por ejemplo, o por lo que fuera, porque no pueden sacar los dólares libremente, la empresa multinacional se va y te deja 1.000, 2.000 o 5.000 familias sin ingreso directo y todos los indirectos. La pyme en general trata de resistir, aguanta, tiene una estructura chica y sus empleados en general son amigos, familiares, entonces es una lógica diferente, ¿no? Pero es como decís vos, un poco ver cómo discutimos este modelo económico, que si vamos solo a exportar materias primas, sea minería, petróleo o granos, o le vamos a poner algo de trabajo argentino, si no, no hay lugar para 50 millones de habitantes. Por supuesto, y para mí, de vuelta, toda acción política hoy tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar, con elaborar programas. Nosotros también tenemos que pensar en una ley bases para dar vuelta a todo esto. Nuestro movimiento, nuestro espacio tiene que pensar en eso. Nos ponemos a disposición de pensar cómo se deroga todo lo malo, y los desafíos que teníamos también. Hay que pensarlos, plasmarlos, militarlos, discutirlos. Me parece que estamos en un momento de que es importante poner en agenda las problemáticas reales de la gente. Las problemáticas reales de la gente. O sea, me parece central eso, Nico. No, yo voy de vuelta y lo voy a... Me parece que el tema de los berrinches hacen mal, estoy enojado, no me gustó tal o cual decisión y por eso ando berrinchando por ahí. Y la verdad que no, viejo. Lo que hay que
que tenemos que hacer es otra cosa. Es dejar los egos de lado, es el que gana, gana, conduce, y los que perdemos, acompañamos, hay que laburar, hay que acompañar, hay que apuntalar un modelo, no hay que debilitar, me parece que no es momento de todo eso, sino más bien de ser propositivos, de militar activamente, de hacerlo en pos de una construcción colectiva. Colectiva. ¿Viste? Porque esa zaraza de unipersonal, ¿viste? La verdad que eso, bueno, por algo tenemos a Milei de presidente, ¿no? Totalmente. Chueco, ¿tenés alguna en mente? Varias tengo para hacerle al presidente Seatra, agradecerle por la visita, por supuesto, y plantearle un poco el escenario actual de la provincia de San Luis. Sabemos que ha estado teniendo varias actividades en varios sectores, con distintas entidades e instituciones. ¿Cómo ves el estado actual? No principalmente en el Gran San Luis, sino en el interior de la provincia de San Luis, el mercado laboral, tanto en lo institucional, en lo privado, como en lo público. Mira, particularmente lo que estamos viendo, incluso, bueno, adelanto que vamos a hacer una recorrida por la provincia, vamos a hacer una recorrida a partir del mes de diciembre, durante diciembre, enero y febrero lo vamos a hacer con nuestros compañeros y compañeras de Seatra, porque nos interesa justamente lo que me estás preguntando, nos interesa también saberlo, ¿no? Nos interesa saber qué piensa un compañero o una compañera que está en Unión, que está en Buena Esperanza, que está en Nueva Galia, que está en Quines, bueno, que son a priori lugares donde también se vive al ritmo de las economías regionales, ¿no? Y que están, esto de la apertura a las importaciones o también la lejanía de la capital debilita profundamente las economías de las personas. Y bueno, nosotros queremos ir a ver, a hablar, a conversar, a discutir en qué podemos colaborar también para poder levantar un poquitito la vara en esos lugares. Así que adelanto y lo tiro en este medio que vamos a hacer esa recorrida por toda la provincia con los recursos que tenemos, digo, ¿no? Con lo que podemos, pero me parece que vamos a ir con un corazón enorme y tratar de recorrer para acercarnos más a la gente. Queremos acercarnos a la gente. ¿Esto va apuntado a algún municipio, una institución, en el ámbito privado? ¿Cuál es la idea que tienen desde Seatra? No, la realidad es que no va apuntado directamente a ningún municipio, va apuntado a las personas. De saber cuáles son las realidades de las personas que viven en parajes, de las personas que viven en lugares donde pareciera ser que las cosas no llegan, ¿no? Entonces, queremos hacer también como una experiencia personal, como una experiencia institucional también, de poder ir y conversar con estas personas, saber cuál es su realidad y también en ese sentido ponernos a disposición. Tenemos a unos equipos técnicos que se están sumando al Centro de Asistencia al Trabajo, que se especializan en economías regionales, con lo cual queremos ir a relevar, a charlar, a tomarnos un mate y bueno, saber un poquitito la realidad de esos lugares. ¿Y van a plasmarlo, van a compartirlo con los medios de comunicación, la información que recaben? No hay un informe, digo, vos como ex jefe de programa, Nicolás, de Relaciones Laborales, hoy no hay un informe de cómo está el ámbito laboral en la provincia, qué tan complejo está, o que también, digo complejo porque el orden de crisis está. Esto habitualmente lo recibíamos de parte de Relaciones Laborales cuando estabas a cargo del programa. ¿Cada cuánto se realiza, conductor, este informe? Bueno, es dependiendo un montón de cuestiones, pero los informes los podés tener trimestralmente tranquilamente porque se cruzan con otras informaciones, digamos, de índole nacional, pero lo podés tener también, como lo tuvimos en muchas oportunidades, sobre todo en los últimos meses, el último año de 2023, mensualmente, a través de un convenio que hemos hecho con AFIP. Entonces, mensualmente sabía las altas y las bajas y en qué lugar, digamos, específicamente, porque se ve el rubro. Entonces, claro, vos ves si se te está bajando alguna cuestión específica industrial porque se habilitó algo, algún producto terminado específico, o porque se frenó y no se consigue algún insumo. Que bueno, eso pasó principalmente en el 2020-2021 con algunos insumos específicos que eran requeridos por el mundo entero. Post-pandemia, claro. Fue algo muy específico. Hoy imagino que tiene que estar pasando con la falta de administración del comercio exterior. Que eso tiene que ver un poco con lo que hablaba Luis de qué modelo de país vamos a tener. Si vemos acá la aduana más cercana, la que está en Mendoza pasando a Chile, la cantidad de personas que vienen con productos terminados, ¿no? A veces productos tecnológicos, otras veces es incluso textil. comida. Sí, de todo, exacto.
Entonces, Luis, ¿tienen intenciones de poder comunicarlo? Porque la verdad que estamos ávidos de esta información en los medios de comunicación, Sí, y es re necesario. Lo vamos a comunicar dentro de nuestras mediciones, ¿no? O sea, también Claro. vamos a tratar de recopilar datos y de hablar con las personas, pero bueno, desde nuestra fundación vamos a compartir esos datos. Vamos a compartir. Y también lo que vamos a hacer, vamos a intervenir, no es que vamos a hacer autopsia ahí por ahí, ¿viste? Che, cuánto desempleo hay o cómo usted ve la situación a partir del 10 de diciembre a la fecha. Lo que nosotros vemos es que a partir del 10 de diciembre del año pasado, 2023. de 2023, lo que vemos es un enorme crecimiento del desempleo. ¿Sí? Creció el desempleo, pero lo que creció exponencialmente es la precarización. Claro. La precarización creció exponencialmente, el terror y el miedo también, particularmente en el ámbito público, y en el ámbito privado ahí se vinieron muchos despidos, ¿no? Entonces tenemos un poco nos pusimos esa misión de tratar de acercarnos a la gente, de ir a visitarlos, de conocer sus realidades, y a partir de ahí vemos en qué podemos dar una mano. Conductor, hoy la AFIP, iba a decir, ARCA, habilitó un tutorial de cómo cargarse como colaborador. ¿Tenés en claro, tenés una opinión formada de esto de los colaboradores para aquellos que son colaboradores de otros colaboradores que colaboran con otros colaboradores? Sí, es una forma más de precarizar en general. Quizás para algún rubro específico puede ser útil tener algún colaborador en algún momento que vaya aprendiendo el oficio y que esté dentro, digamos, de la estructura de una pyme, pero en general se usa para, como decía Luis, para precarizar. Es una forma más de precarizar. Hoy tenemos una precarización muy grande por salario. Es algo que desde 2018 más o menos, mitad de 2018, comenzó a verse trabajadores y trabajadoras registradas pobres. Tal cual. Eso es un fenómeno bastante nuevo. Es un fenómeno que se empezó a dar durante, como vos decís, Nicolás, en el 2018, y que con el gobierno de Alberto Fernández, entre Alberto y la pandemia, lo exponenciaron. Es un fenómeno nuevo, que nuestro país nunca lo había experimentado. Trabajador formal, o sea, crecía el empleo, pero crecía la pobreza de esos trabajadores registrados, una cosa inédita, ¿no? Pero bueno, de vuelta, para mí resulta fundamental que nos podamos poner a charlar, a conversar de a poco, a juntarnos y juntar voluntades y discutir de vuelta qué modelo económico queremos para el país, y en base a eso elaborar programas. Me parece central, y no solamente para el país, también para la provincia. Digo, me parece muy importante hacerlo para la provincia. Con todas estas lógicas particulares que vengo comentando, ¿no? De que según la distancia a la capital también hay muchas ciudades, muchos pueblos que viven al ritmo de las economías regionales. Y si esas economías regionales explotan o no generan o las reemplazan a importación, che, ¿qué hacemos con esa gente? Lo contaba la intendenta Larrudén, ni Leones ni Cordero, la vez pasada que estuvo invitada acá, lo conflictivo que es poder mantener una economía regional con una población tan pequeña, ¿no? y que sea tan difícil. Conductor, si te parece, leo un par de mensajes que van llegando, que me olvidé de ponerlos en pantalla. Sí, Diego claro. dice, abrazo a los compañeros, abrazo grande a los compañeros Nico y Luis. Diego Apa, conductor justamente de Ni Leones ni Corderos. Diego Gonzalo Díaz dice, los dirigentes gremiales deberían abandonar un poco sus egos y empezar a luchar en unidad por los trabajadores. La gente de PAC Comunicación dice, hay un olor a neomenemismo en todos los ámbitos. Economía y trabajo empiezan a estar igual que en 1994. El concejal Divisia, Juan Martín dice, impecable, Luis, dice, y saluda a ambos también. ¿Hay olor a menemato, Luis? Sí, por supuesto. Pero no era el menemato un poquito más joven, nada más. Pero bueno, yo trato incluso de no engancharme ni con Milei. Sí. Trato de no engancharme ni con Milei, trato de engancharme más con qué vamos a hacer nosotros. Decir, che, ¿qué vamos a hacernos? Porque si nos ponemos, digo, en este debate mileísta, ¿no? Vamos a hablar de Javier Milei, podemos estar 7 días hablando de Milei, de los perros, de la hermana, podemos estar todo. Ahora, a mí lo que me preocupa, y en realidad nos preocupó, tratamos de diseñar un plan con la fundación, de vuelta dentro de nuestras posibilidades, y decir, bueno, ¿cómo nos vamos a ocupar, ¿no? De empezar por lo menos a discutir, acercarse a las personas, tomarse ese mate, charlar en diferentes puntos de la provincia, y bueno, y veamos qué voluntades podemos
podemos sumar y qué podemos transformar? Porque uno de fondo termina haciendo esto porque intenta transformar la realidad de la gente. Nosotros militamos profundamente el trabajo decente y la justicia social. Y bueno, nada, nos interesa también no ser una organización zaracera. Decir, bueno, estamos diciendo algo y tenemos que ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Si no, nos quedamos en casa, salamicito, mate y otra cosa mariposa. Ahora, nos queremos comprometer con esta causa y en ese sentido nos parece central ser federales dentro de la provincia. Apá. Ser federales dentro de la provincia. Porque hicimos una campaña contra la violencia laboral y lo pensamos, esto fue la primera, por supuesto, tratamos de ir aprendiendo de nosotros mismos. Hicimos San Luis, Merlo y la vamos a terminar en Mercedes. Ahora hay un universo mayor que ese. Claro. Hay un montón de personas que viven en otros lugares, con otras realidades, con otras problemáticas que también nos interesa ir a escuchar. Vamos a ir a escuchar mucho, porque también creo en ese proceso, ¿no? No es ir, cayeron estos pibes y nos van a contar la verdad revelada. No, lejísimos estamos de eso. Nosotros no somos, pero eruditos, pero ni cerca. Lo que queremos hacer es ir a escuchar y en base a eso relevar y, por supuesto, empezar a tomar algún plan de acción dentro de nuestras posibilidades, porque nos gestionamos mucho más que SEATRA, ¿no? Una organización muy pequeña, pero que tenemos un corazón gigante, digo, ¿no? Y eso lo vamos a poner a disposición de la provincia, una provincia que nos abraza y nos contuvo desde el minuto cero. Bueno, bien. Este programa tuyo, Nicolás, es un programa que se puede ver en cualquier momento, es casi un podcast, pero hay realidades que atraviesan, hay actualidades que atraviesan. Hoy el Consejo Deliberante aprueba presupuesto 2025 sin actualización o sin inversión para lo que tiene que ver con los aumentos de los empleados públicos. Les traslado la pregunta a los dos para que tengan su opinión y que la gente que los está viendo, que es mucha, puedan también interpretar sus pareceres. En los presupuestos, cuando no está estipulado, ¿es porque no hay intención política de realizarlo y después queda discrecionalmente a lo que crea el Ejecutivo que se puede aumentar? Sí. Sucede justamente eso, es un desprecio por la familia, en este caso municipal específicamente. Y en general cuando hablamos de trabajadores registrados pobres, y si miramos en general a la mayoría de las municipalidades de la provincia, también es un fenómeno nacional probablemente en varios lugares, pero lo que conocemos y lo que más nos atañe es cómo la familia municipal en general son de los que más aportan a los trabajadores y trabajadoras pobres. Son de los salarios más bajos. Evidentemente, si el intendente entiende que no tienen que tener una recomposición salarial, irá a un conflicto, me imagino, porque en algún momento la comida, que es lo básico, todos los días aumenta. Te aumenta la luz, te aumenta el gas, te aumenta el combustible en transporte. Si no te aumenta el salario, está desincentivando las ganas de que la gente vaya a trabajar por algo que cada vez... El trabajo dignifica, pero con un salario que dignifique, no solamente el trabajo, sino es una esclavitud eso. No es lo que se necesita, me parece. Me gustó la respuesta de Nicolás porque fue políticamente correcto, muy... Yo opinaría desde el lugar de barrio, diría que ser boludo y ser cruel es una mezcla explosiva, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sé yo? No tengo mucho más para decir de Gastón Issa que eso, ¿no? O sea, ser boludo y ser cruel trae consecuencias también. Porque vos sos cruel con la gente cuando no incluís en el presupuesto el salario de los laburantes. Flaco, ¿de dónde saliste? O sea, la verdad, ¿nunca laburaste en relación de dependencia en ningún lado? Viene que no van a tener aumento salarial ustedes. La verdad que no lo entiendo. Por eso digo, es una mezcla entre la boludez y la inutilidad, quizás. No lo puedo comprender. Claramente esto era un conflicto sindical. No, de vuelta, o también quizás no tenga ganas de gobernar más la ciudad capital. Epa. No lo sé. Estaría bueno de última que lo clarifique y no haga pasar hambre a la gente. Eso estaría bueno. Digo, la sinceridad sería importante. Bueno, 19:36 en toda la República Argentina. La cantidad de comentarios y mensajes que hay son hermosos en función de esta pregunta. Y les quiero hacer una pregunta a los dos, porque son dos especialistas del ámbito laboral y que tiene que ver con un 2025 en el cual los grandes medios de comunicación están aplaudiendo
contención de la inflación, la contención de un dólar que hoy vuelve a caer y un riesgo país. ¿Podrían explicar dentro de su punto de vista qué es la inflación contenida, el riesgo país que tenemos? Sé que parece difícil, pero hay gente que cree que está bueno que el riesgo país esté bajo. Hay gente que cree, digo, en el contexto inflacionario que hay y con el dólar y habiendo devaluado Brasil. Conductor, estas tres cositas, estos tres datos dentro de tu conocimiento que es vasto. Mirá, el riesgo país es algo que miran principalmente las calificadoras de riesgo, y quienes compran son los que la miden, y quienes compran invierten en bonos, que es la economía financiera, digamos, no la economía productiva, no la que paga impuestos y la que genera puestos de laburo. Mira mucho ese número. Hay que saber que estaba, creo que por los 750, 800 puntos en octubre de 2001, ese dato. Había deflación, no solo que estaba controlada la inflación, sino que había deflación, los precios bajaban. O sea, y el dólar estaba absolutamente todavía contenido en 1-1, ¿no? En el año 2001. O sea que eso no es la información más relevante para la paz social, ni tampoco para decir que está controlada la inflación, porque controlarla con 20% de caída del consumo, cuando la inflación de la mayoría de las familias son la luz, el gas, el transporte, la comida, la vestimenta, y vos ves que los ponderadores, por eso Marco Labaña quiere cuanto antes actualizar el IPC, porque yo no creo necesariamente que esté tocado, sino que cuando vos ves cuánto pesa el índice servicios, que sería gas y luz, por ejemplo, Claro. Pesa muy poquito, y hoy a una familia municipal, que por ejemplo alguien que está en la municipalidad y tiene un ingreso de 350, 400 mil pesos, que le llegue 45 mil pesos de luz, 45 mil de gas, en ese salario indirecto, es un peso enorme. Es un peso enorme. Eso es lo que yo creo. No, creo que aparte es totalmente ficticio. Este dólar es un dólar que aparte no nos sirve. ¿En qué sentido? Nos volvemos muy poco competitivos contra Brasil, que es el principal socio comercial nuestro y es el único, más allá de México, en Latinoamérica, con capacidad de hacer barcos, aviones y coches y autos, como lo puede hacer también la Argentina. Entonces, un rival directo. Encarecernos hace que las inversiones que podrían venir, porque tenemos menos derechos laborales, que es la visión globalista del presidente Milei hoy, sea que no vengan acá y que vayan, por ejemplo, a Brasil, que es más barato, que tiene un consumo bastante estabilizado y un salario mínimo más alto que el nuestro en un 30-40%. Eso es lo que creo humildemente. Sí, lo dijo todo el Nico, en realidad. Me sumo a lo de la cuestión del salario indirecto cuando habla Nicolás, de esto de la luz, el gas, el transporte. Ni hablar ¿no? alquileres, ¿no? Que no está en el ni hablar IPC, alquileres, claro. que no está exactamente. Somos todos propietarios, claro. O sea, de repente. Todos son San Luis. Claro, a la precarización tan profunda que se vive en términos salariales, de condiciones de trabajo, etcétera, le sumamos un cachetazo en lo que respecta al salario indirecto, ¿no? En que todo esto te sube y también te lo saca indirectamente de tu bolsillo. Con lo cual estamos ante una situación que es gravísima, y lo más triste, digo, tiene que ver con que todavía faltan 3 años, ¿no? De todo esto. Pero también creo y lo sostengo, que es un momento de la historia maravilloso para la organización, para organizarnos. Profundiza, por favor. Es un momento maravilloso para organizarnos. Las derrotas electorales de las últimas que tuvieron los gobiernos peronistas en general, también separaron la paja del trigo, ¿no? Se vino el tsunami y se llevó a algunos muchachos y muchachas que nada tenían que ver con nuestro movimiento y ocupaban cargos y ocupaban sillas y zaraseaban muy bonito con un micrófono, pero bueno, no eran... Bueno, toda esa gente también separó la paja del trigo. Y me parece que hay que reconstruir todo esto. Me parece que de vuelta voy a ser incluso redundante y hasta rozando lo aburrido, pero necesitamos juntar nuevas voluntades. Juntarnos con la gente, charlar, discutir, sacudirnos un poquito el polvo y seguir adelante. Bueno, hay un montón de comentarios y les trasladan una pregunta en este momento. Raúl dice, ¿por qué creen que en los distintos municipios no les interesa que tengan mejor consumo, si eso hablaría bien de su gestión? Parece una boludez la pregunta, pero no lo es, ¿eh? ¿Conductor? Bueno, es más para los jefes municipales, claro, principalmente, ¿no?
Hay lugares que por supuesto que es casi el lugar que más empleo ofrece, es el municipio. En muchos lugares de la provincia de San Luis y en la Argentina sucede esto, principalmente, ¿no? Salvo que tenga la bendición por alguna cuestión natural o porque algún viejo pyme inició una fábrica en algún lugar y se quedó, como sucede con algunas muy grandes de la Argentina que están en algunas localidades que por ahí están lejos de los puertos, pero bueno, nació ahí el abuelo, el primero, que da un montón de empleo, que eso en general es una rareza. Por lo tanto, si las municipalidades pagan sueldos, salarios registrados por debajo de la línea de la pobreza, bueno, los comerciantes, que es el sector privado de servicio que más puede también tener empleo por otro lado, van a sufrir lo mismo, digamos. Es algo que es el círculo, o va para adelante o un poco para atrás. Esto que hablaba Luis del salario indirecto, o sea, el trabajador, sobre todo en las ciudades de San Luis y alrededores, Gran San Luis y en Mercedes, que se usa el transporte urbano de pasajeros, quien tiene que usarlo a veces 2 veces al día para ir y volver del trabajo, porque hace, por ejemplo, una jornada, no de un horario corrido, ¿cierto? El costo del transporte es a veces un 10 o 15% del salario, cuando estaba totalmente subsidiado y estaba bien. Esto sucede en todo el mundo. En algunos lugares se subsidia un poco más, en otros menos. Pero acá hablaban que tiene que valer $1. ¿Por qué? Porque en Europa vale $1. Pero el salario mínimo en Europa son 1.340, en España son $1.400 y acá son $220. Claro. ¿Cómo vamos a tener el mismo valor, costo casi de vida en este momento que una gran capital europea con pero con el salario de Zimbabue, africanizados? Claro. Sí, escúchame. Exacto, y la calidad de los servicios no son iguales. Estamos peleando el descenso con Nigeria, te digo, ahí en tema de salarial. Bueno, es un problema. Yo creo, y esto hablando del tema municipios, creo que también hay un gran desafío de generar para lo que viene un esquema de discusión paritaria. ¿Sí? Mirá qué interesante. Me parece central, es un tema que quizás estaría buenísimo compartirlo con las organizaciones sindicales del sector, pero creo yo que bueno, en el San Luis que se viene, en el San Luis cuando termine la pesadilla, me parece importante poner en agenda la discusión paritaria, la apertura de las mesas técnicas. Me parece muy importante eso porque la negociación colectiva es parte de la actividad sindical, ¿no? Entonces, donde los trabajadores, a través de sus representantes, empiezan a discutir no solamente cuestiones salariales, sino también de condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, donde se arman las mesas, es parte de la democracia. Me parece que, si bien antes no se sufría porque siempre los aumentos que se daban estaban por encima de la inflación. Pero bueno, esa primavera algún día terminó y efectivamente estamos en el peor y más crudo de los inviernos ahora, y nos damos cuenta que era importante para lo que viene instalar y empezar a discutir mesas paritarias, tanto provinciales como municipales. Me parece importantísimo. Y también discutir de vuelta el tema de las coparticipaciones, porque vos no le podés pedir los mismos aumentos salariales a un municipio que naturalmente recibe muchísimo menos dinero que, por ejemplo, ciudades grandes, ¿no? Con mayores recaudación. Entonces, me parece que esa redistribución equitativa de los ingresos provinciales debieran discutirse nuevamente. Corríjanme si me equivoco, pero digo, ya es por decreto incluso hasta el salario mínimo vital y móvil, ¿no? No hay acuerdo, lo dispongo yo, o sea, las paritarias hoy casi inexistentes. Absolutamente, y el salario mínimo influye en un montón de cuestiones, en muchos tipos de indemnizaciones, de jubilaciones anticipadas por incapacidad, por ejemplo, por accidentes de trabajadores. El salario mínimo influye en un montón de cuestiones que hacen que naturalmente, al aumentar el mínimo, muchos que están arriba también aumentan. Entonces va empujando, digamos. Ese salario mínimo lo tuvimos en su mejor momento en los últimos 35, 40 años, en 2015, a 565 más o menos dólares. Claro. Salario mínimo más alto de Latinoamérica. Hoy lo tiene Costa Rica alrededor de 600.
sea, nosotros estamos hablando de hace 9 años que el Sí. salario está cayendo. Sí. Sí, y perdón, me quedé como atrapado en esa discusión municipal, ¿no? Sí. ¿Ustedes se acuerdan de esos videos que, bueno, fueron de público conocimiento de trabajadores municipales llevando adelante sus tareas de recolección sin guante, con zapatillas? Digo, me parece que también, primero que hacer laburar a la gente así de vuelta, vuelvo a la crueldad y todo eso que no quiero repetir tanto, porque me acuerdo que es un horario de... estamos antes de las 10 de la noche. Protección al menor. Me tengo que restringir un poco, pero bueno. Pero a mí me parece importante que no solamente se discutan en esas mesas paritarias la cuestión meramente salarial, sino que condiciones de trabajo también. Y condiciones de trabajo incluye Seguridad e higiene. seguridad e higiene, los botines o la zapatilla para el que tiene que andar corriendo en el camión haciendo recolección de noche, la ropa adecuada, porque a veces que le dan cualquier cosa, la gente se termina paspando porque empieza con la transpiración, cuando le dan ropa que no corresponde es insoportable. Digo, hay un montón de cuestiones que van más allá de lo salarial, que por supuesto es central lo salarial, pero el otro no es mucho menos importante, ¿no? De saber que vas a ir a laburar y que volvés íntegro. Eso me parece a mí importantísimo y para de vuelta, pensando en el San Luis que viene, es importante ponerlo en la agenda. Me trae un recuerdo, ¿no? Los trabajadores municipales reclamando en Belgrano y San Martín porque equipararan el valor de los salarios a nivel gubernamental por el Tratado de la Toma. De eso origina el Tratado de la Toma, que nadie iba a estar por debajo de la indigencia, que era en ese momento más de $300, ¿no? Hoy casi el mismo salario, con un dólar que creció increíblemente. Paso a tirarles un comentario que llegó en YouTube. Marisa dice, gran trabajo de Seatra, y luego dice, urgente organización y mayor participación de las mujeres en la política. Y esto me trae a colación una cosa, para que ustedes respondan a este comentario, y también una cosa importante. Argentina hoy fue el único país que en la ONU votó en contra de... los derechos de las mujeres que víctimas de violencia y demás. ¿Qué opinión les merece esto? El único país en contra. Arranca vos, Me ¿no? da hasta un poco, como dijo Cristina hace un rato, me da un poco de vergüenza ajena nuestro presidente y nuestra política exterior, que en vez de tener una línea como lo teníamos durante décadas, a pesar de distintos partidos que han ido gobernando nuestro regreso a la democracia los últimos 40 años, también votamos hace unos días en contra de los pueblos originarios, claro. El único También. país que hizo esto. La verdad que me parece que la política exterior es la verdadera política, es la geopolítica, la verdadera política, es la política de largo plazo. Me parece que los chinos son las que mejor están entendiendo el tablero en los últimos, por lo menos 30 o 40 años, después de la crisis del petróleo para acá. Eso, 50 años ya, a mi entender. Y honestamente me parece que no están comprendiendo el mundo que viene, que no es algo progre estar en favor, digamos, en este caso específicamente lo que preguntabas vos, Chueco, del género, sino que la revolución feminista, no tengo dudas que esta nueva organización que plantea Luis es con todo el movimiento de género, que es muy, muy diverso, súper heterogéneo, totalmente adentro de este gran espacio de discusión, de debate, dando sus justamente discusiones, debates y diferencias adentro para proponer un mundo, un país y una ciudad donde nos contenga a todos y a todas. A mí, hablando de vergüenza, que adhiero a lo que dice el Nico, a mí también me da vergüenza Poggi, digo, O sea, a mí la cuestión de Milei, pues de vuelta, 8 días puedo estar hablando y vamos a hablar de misticismo incluso, de cuestiones así raras de vínculos familiares. Pero a mí me da vergüenza Poggi también. O sea, que no se nos escape, digo esto, que es una persona hablando de género y diversidad que degradó la Secretaría de la Mujer a una dirección casi obsoleta, digo, ¿no? Y también me da vergüenza el intendente municipal, digo, que también desde Seatra le hicimos una presentación para que nos diga a qué hora, qué día y dónde atiende el equipo interdisciplinario que abordaba violencia y acoso laboral, y cri-cri, ¿viste? Entonces también me dan vergüenza estos dos muñecos. No están exentos de la vergüenza
porque los atraviesa, ¿no? Va como en derrame, la vergüenza por derrame, creo que sería un nuevo concepto. Hablando de ello, Economía por derrame, sí, claro. Economía por derrame, lo llamamos la vergüenza por derrame. Acá la derrama, y no es un derrame, es una cascada acá. Es una vergüenza bastante profunda la que tenemos, y toco este tema porque trajimos género y diversidad. Pero hay bastantes más en los que hacen la vergüenza por derrame, ¿no? Bueno, esta es mi opinión respecto a la posición del gobierno nacional respecto a no votar en la ONU, pero no nos olvidemos que acá en la provincia también lo replican. Paso otro comentario que está en pantalla también. Alejandro dice: el primer derecho de los trabajadores estatales es la estabilidad del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. De eso depende la capacidad de la fuerza sindical. Artículo que quería derogar el presidente Milei, ¿no? Exacto, sí, en la ley base, entre otras, ¿no? Sí, entre otras cosas. Entre otras. Luis, con respecto a esto que estabas hablando de el tema de la asistencia ante o la violencia, el maltrato, ¿son la mayor cantidad de denuncias que reciben? ¿Es en la ciudad de San Luis principalmente? ¿Cómo está eso en los números y en el trabajo que ustedes reciben? En la ciudad de San Luis hemos recibido la mayor cantidad de denuncias y consultas que en el resto honestamente, el resto es Merlo, porque hemos ido ahí, y a Villa Mercedes con algunas incursiones que todavía no hemos cerrado la campaña de Mercedes, lo tenemos programado para los próximos 15 días, se fue trasladando por una cosa u otra, tenemos un acuerdo con la universidad, estuvieron en conflicto los compañeros, bueno, se pospuso por cuestiones de fuerza mayor, pero San Luis sí, la ciudad capital sí, recibió muchísima cantidad de denuncias y consultas, no solo de violencia y acoso laboral, sino también violencia intrafamiliar. La verdad que, claro, pues se borró el Estado. Se fueron a tomar mate los muchachos, a Terraza del Portezuelo, y desaparecieron las políticas públicas. Entonces, bueno, a un par de changos que empiezan a hacer algo que tiene que ver con violencia, la gente, claro, naturalmente, acude a los primeros más o menos que empieza a levantar la mano y pedir la pelota, ¿no? Entonces, pues, que nos consulten a nosotros es un claro síntoma de que el Estado se fue de vacaciones. Está tomando sol, tomándose un gin tonic ahí con frutos rojos, y nosotros estamos recibiendo con nuestros recursos escasos, humanos, económicos y logísticos, estamos recibiendo y haciéndonos cargo de un montón de situaciones que en realidad nosotros estamos para apoyar y apuntalar políticas públicas, no para contenerlas del todo, ¿no? Porque literalmente se borraron. Luis, te hago otra consulta con respecto a esto. ¿Tienen lazos con la Secretaría de Trabajo de la Nación, con el ex programa de Relaciones Laborales, con la provincia? ¿Se está trabajando algo de lo que es el convenio 190? Tuvimos unas consultas con la delegación de acá de San Luis que nos facilitaron lo que quedó del esquema, ¿no? Porque de vuelta, cuando dije esto, lo oí hace un rato largo, hablé lo del tsunami que vino y destrozó todo, también destrozó organismos muy importantes, y dentro de ellos Ministerio, ¿no? de Trabajo de la Nación, compañeros y compañeras muy valiosos, cuadros técnicos con una sensibilidad impresionante, cuadros políticos también, que quedaron fuera de sus roles, que lo cumplían con mucha valentía incluso, ¿no? Fueron borrados. Entonces, cuando nos reunimos ahora, hace un tiempo atrás, era reunirnos a ver qué quedó. Y quedó muy poco. Quedó incluso que el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Secretaría de Trabajo de la Nación, ya no tiene ni facultades de citar al empleador. ¡Oh! Dios. Entonces, por lo menos en esto que respecta a violencia de acoso, ¿viste? Nosotros decimos, bueno, che, ¿y cuál es un poco el objetivo de esto? No, escuchar. ¿Pero se puede hacer algo? No. Bueno, pues medio un poquito sin sentido, ¿no? Esa política pública, pero bueno, eso es lo que quedó. Y con el programa Relaciones Laborales estoy al tanto de que se diseñó un protocolo, pero no se homologó. Con lo cual, está hecho un papel, vos lo lees y de vuelta, parece que es un documento hecho en Suiza, ¿viste? Lo hizo la OIT. Divino. Ahora, che, ¿dónde atienden? No se homologó. Bien. Gracias por todo, muchachos. Claro, cuando digo que se borraron, no hay una estructura que contenga no hay estructura, a la persona violentada en su lugar de trabajo, digamos. No hay estructura. No hay estructura hablando de cuestiones gubernamentales, ¿no? Tanto en provincia como en municipio, cero. Se fueron de vacaciones. Judicializar, digamos, el caso en todo Bueno, caso, lo que nos obliga a nosotros es a utilizar lo precario del esquema, que es no más que un número de expediente,
que nos sirva como elemento de prueba a los efectos de acreditar alguna situación de violencia. Pero yendo a lo concreto, se fueron de la cancha los chicos y se llevaron la pelota encima. Le leo los últimos comentarios, conductor. Dice Cooperación Sur-Sur, el retiro del Estado abarca hoy desarrollo social, género y derechos humanos. Mañana irán por la justicia y el trabajo. La sensibilización de las bases es fundamental. Marisa dice, Alejandro, perdón, el primer, bueno, esto lo leíamos recién. Marisa, ¿dónde estamos? Aquí está. Tenemos leyes que protegen a los más vulnerables en materia de violencias. Protegerlas a capa y espada es responsabilidad de todos y todas. Muchos comentarios en función de esto que desarrolla SEATRA en base a lo que tiene que ver con la violencia, el abuso y demás. ¿Cómo se hace entonces, Luis, mi última pregunta, cuando le llega una denuncia por abuso, por acoso? ¿Qué se hace si no hay dónde ir a reclamar? Bueno, mirá, viste que dicen que de las crisis surgen las oportunidades y todo eso. Es cierto, porque nosotros pudimos construir, gracias a que el Estado provincial se fue de vacaciones y que el Estado municipal lo acompañó, le llevó las valijas, nosotros pudimos crear un equipo interdisciplinario de atención. Fuimos encontrando trabajadores y trabajadoras sociales que se sumaron a nuestra causa, psicólogos y psicólogas, nuestro equipo jurídico, que tiene mucha experiencia en despidos discriminatorios, muy bueno, en todo, especialista en derecho laboral. Y la verdad que gracias a las vacaciones de los gobiernos municipales y provinciales, nos elaboramos un equipo que la verdad es muy bueno. Con lo cual digo, si la gente está viviendo una situación de violencia, maltrato, acoso, podemos ser un lugar donde los podemos contener, ¿sí? Donde los podemos y las podemos contener si estamos trabajando e intentando generar vínculos con las organizaciones sindicales del sector, porque nos parece importante también hacerlo de manera conjunta en el caso de que la persona esté sindicalizada, ¿no? Decir, che, mirá, está sucediendo esto, pongamos esfuerzos mutuos y abordemos la problemática que para nosotros desde la gente, ¿no? En general, y nos ponemos la camiseta para poder resolverlo. Porque digo, la otra que queda es decir, che, desapareció el Estado, ay, qué malos que somos, y no hacemos nada. Nada. Dentro de lo que podamos hacer, vamos a hacer. Nos vamos a poner el tema al hombro, ¿no? Pero bueno, gracias a esta profunda crisis hemos desarrollado un equipo muy nutrido de profesionales y compañeros con una enorme vocación y humanidad. Así que gracias a las vacaciones de los gobiernos provinciales y municipales. Todo de mi lado, conductor, todo suyo. Bien, yo para finalizar, Luis, te pregunto lo siguiente, para ver si podemos sintetizarlo. Hoy hablábamos de los índices de, por ejemplo, trabajo no registrado, que en algunos rubros está incluso por encima del 50%. O sea, la mitad de los trabajadores con derechos y la mitad de los trabajadores y trabajadoras sin derechos. ¿Habrá posibilidad de condensar en alguna política algún derecho o algunos derechos para esos trabajadores y trabajadoras no registrados que principalmente están en pymes y micropymes, porque lo que dicen los números son los que más empleo generan, pero también son los que más empleo no registrado generan? ¿Cómo podemos hacer para ver si se puede condensar en alguna política para que el Estado un poco se haga cargo de esos aportes patronales que dicen las pymes que no pueden pagar porque los números no le dan, por un lado, para disminuir un poco esa carga y poner esa carga en todo caso, quizás en las grandes empresas que generan solo un 25% de desempleo registrado privado y que seguramente tienen espalda o capacidad de apoyar a nuestras pymes para que sigan existiendo, que son el motor realmente de desarrollo. Yo veía, el último dato que me interesaba es cuando tuvimos más pymes registradas en la Argentina, es 2011, 610.000. 2011, o sea, casi una década y media. Es bastante tiempo. ¿Cómo hacemos para intentar darle algún derecho a estos trabajadores? Yo creo que yo planteo que es un proceso que es 1-2, ¿no? Y lo voy a hacer bastante simple. El 1 es que gane en los 3 niveles un gobierno peronista. En nación, en provincia y en los municipios. Y a partir de ahí empezar a discutir las mejoras de condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Me parece central
que ahora en el 2025, medio término, se termine toda esta locura, por lo menos en ámbitos legislativos, se ponerle un freno real a este delirio que se está viviendo en los tres niveles cuando comparten ideología política. Y paralelamente ir pensando en el 2027 tener gobiernos que cuiden a la gente. A partir de esto, de tener gobiernos que cuiden a la gente, para mí es central, de vuelta Nico, que sí tengamos a nuestros compañeros y compañeras, los mejores, los más capacitados, discutiendo estas cosas. Pero hay que tomar nota, hay que escuchar y hay que relevar para poder brindarle a nuestros cuadros técnicos cuando sea el momento oportuno, decir, che, esto está pasando en las primeras líneas, la gente le está pasando mal con esto, esto y esto, para poder elaborar políticas públicas acordes para tener un país y que vuelva a reinar un poco la felicidad y la gente que vuelva a verla con una sonrisa en el rostro, porque el pueblo está muy triste en este momento. Muchas gracias, Luis Armestó, de la Fundación Seatra, Centro de Asistencia al Trabajo. Gracias, Chueco, querido. Gracias, nos vemos la conductor. semana próxima en este 6º programa de Labor. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Es tu labor, es tu misión, la de seguir